¿Cuántas realidades has evitado por miedo a lo que podrías encontrar? ¿Cuántas veces elegiste la ignorancia en lugar de enfrentarte de verdad? Hay momentos en que el silencio grita más fuerte que cualquier sonido, cuando el alma reclama las mentiras que tú mismo decidiste sostener. No importa cuánto intentes escapar de ti mismo, del tiempo o de las consecuencias, la verdad siempre encuentra una forma de alcanzarte. Vivimos como si el futuro estuviera garantizado, pero ¿y si no lo está? ¿Y si ya es demasiado tarde para tomar el control de tu propia existencia? El estoicismo no vino para consolar, sino para despertar. La vida exige postura y tarde o temprano te pedirá eso. En este contenido vamos a atravesar juntos 15 verdades incómodas. Algunas pueden doler, otras quizás niegues al principio, pero todas tienen el poder de liberarte si estás dispuesto. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Eso me ayuda a seguir creando más contenido como este. Vamos allá. Verdad número 1. El mundo no va a esperar a que despiertes. Imagínate en un muelle vacío, envuelto en la niebla de una mañana cualquiera. Una brisa fría acaricia tu rostro, mientras a lo lejos los primeros barcos se alejan, llevándose consigo posibilidades, encuentros, historias. Tú permaneces allí, con los pies pegados al suelo, la mirada fija en el horizonte, esperando algo que nunca llega. El momento ideal, la motivación perfecta, la certeza inquebrantable. Esta imagen, aunque silenciosa, grita una realidad que muchos evitan. El mundo no va a detenerse para que despiertes. Vivimos como si la vida fuera un ensayo sin fin, posponiendo decisiones, pausando acciones, construyendo excusas más elaboradas que proyectos reales. Pero el tiempo, ese juez invisible e implacable, sigue su curso sin desacelerar por nadie. Séneca, uno de los pilares del estoicismo, no escribió para reconfortar, sino para sacudir el alma adormecida con un golpe suave. Él advertía: mientras lo pospones, la vida pasa, y al pasar se lleva las oportunidades que creías poder recuperar más adelante. Solo que ese más adelante, la mayoría de las veces no llega. Y si llega, ya no es el mismo. ¿Cuántos sueños archivaste por culpa de un mañana incierto? ¿Cuántas verdades evitaste? ¿Cuántos planes enterraste bajo la duda? Es fundamental entender: la vida no te debe tiempo. Tú eres quien le debe presencia. El estoicismo no enseña a correr como loco, sino a despertar para lo que realmente importa. La filosofía no es un calmante, es un llamado, un recordatorio de que estás aquí, ahora, y el ahora es todo lo que existe. El futuro es una ficción reconfortante, el presente no. El presente es el campo donde eliges entre ser espectador o el protagonista de tu historia. Hay una trampa peligrosa en pensar: aún no estoy listo. Esa idea, que se disfraza de prudencia, esconde el miedo, porque en el fondo nadie está completamente preparado para nada. Ningún paso es garantizado, ningún comienzo viene con manual. La diferencia entre los que viven y los que solo sobreviven es simple. Los primeros deciden avanzar aún sin garantías. Puedes seguir esperando que las circunstancias cambien, que el miedo desaparezca, que el universo te dé una señal. O puedes hacer lo que los estoicos siempre hicieron: actuar, no por impulso, sino con conciencia. No porque sea fácil, sino porque es necesario. Despertar es más que abrir los ojos. Es asumir la responsabilidad por cada segundo que se escapa. Es comprometerse con tu existencia como quien cuida un jardín. Con paciencia, sí, pero también con urgencia. El universo ideal que sueñas quizás nunca se materialice, pero el mundo que te espera está justo frente a ti, latiendo. Y no se va a detener para que te sientas listo para comenzar. Va a continuar contigo o sin ti. Así que si hay algo que necesitas hacer, hazlo. Si hay alguien que necesitas perdonar, hazlo. Si hay un sueño que aún arde dentro de ti, muévete hacia él. Con miedo, con dudas, con todo, pero muévete. Porque algún día, y ese día siempre llega, el muelle estará vacío, los barcos se habrán ido, y lo único que quedará será el silencio. No el que trae paz, sino el de la ausencia, el de todo aquello que no viviste por estar esperando el momento perfecto. Verdad número 2. Deja de esperar que el mundo sea justo. Hay un momento en la vida en que la decepción se transforma en agotamiento. No es cansancio físico, sino el desgaste de quien intentó hacer lo correcto, dio lo mejor de sí y, aún así, fue ignorado, rechazado o superado. Es esa sensación amarga de que el mundo es un tablero donde las piezas se mueven solas y la lógica de la justicia parece haber sido olvidada en el fondo de un cajón. Ese es el segundo golpe que el estoicismo nos lanza sin anestesia. El mundo no es justo y no necesita ser. Mientras vivas esperando reconocimiento automático por cada esfuerzo, aplausos por cada gesto honesto, compensación proporcional por cada bondad, el tiempo pasa y con él tu energía, tu esperanza, tu lucidez. Es natural sentir rabia, indignación, preguntarte por qué tanta desigualdad, pero cuando
comienzas a construir tu vida sobre la expectativa de justicia externa, te conviertes en rehén del comportamiento de los demás, de sus decisiones, de las circunstancias, de todo lo que está fuera de tu control. Y ahí radica el peligro. Entregas la llave de tu paz a un mundo que no sabe ni quiere manejarla con cuidado. Epicteto lo sabía bien. Fue esclavizado, humillado, privado de su libertad física, y aún así alcanzó un nivel de libertad interior que pocos hombres libres conocen. Su fortaleza no vino porque el mundo fuera justo con él, sino porque decidió que nada externo tendría el poder de dominarlo. Esa decisión es la verdadera revolución estoica. Comprender que lo que importa no es lo que hacen contigo, sino lo que eliges hacer con eso. Tal vez estés esperando una disculpa que nunca llegará, una promoción que no depende solo de tu mérito, un reconocimiento que el otro tal vez no sepa o no quiera ofrecer, y mientras tanto te congelas. Y la vida, que no se detiene por nadie, sigue su curso. Esperar que el mundo sea justo es como esperar que el mar esté en calma solo porque decidiste navegar. La tormenta llegará de todos modos. Lo que cambia es si tienes o no el timón firme en tus manos. El estoicismo nos invita a mover el eje del control, a dejar de negociar con la realidad, a entender que mientras condiciones tu acción a la respuesta del mundo, seguirás viviendo como un espejo roto, reflejando solo fragmentos de la injusticia que recibes. La pregunta ya no es ¿esto es justo?, sino ¿esto depende de mí? Porque si no depende, entonces no debería guiar tus emociones ni ser la base de tus decisiones. Lo que depende de ti es tu respuesta, el tono de tu voz, la firmeza de tu mirada, la integridad de tu carácter. Puedes ser traicionado y aún así decidir no traicionar. Puedes ser ignorado y seguir haciendo el bien. Puedes ser tratado injustamente y dormir con la conciencia tranquila. Eso no es debilidad, es fuerza. La mayor ilusión es creer que necesitamos un mundo justo para ser personas justas. Es al revés. Cuanto más injusto se muestra el mundo, más necesaria es tu rectitud. No para cambiar el mundo de inmediato, sino para no ser devorado por él. No estás aquí para hacer justicia en nombre de todo. Estás aquí para no permitir que la injusticia del mundo destruya tu dignidad. Mientras otros se pierden tratando de equilibrar la balanza del universo, tú puedes sostenerte sobre tus propios principios. Y eso, sí, es invulnerabilidad. Verdad número 3. No todo lo que sientes es real. ¿Alguna vez sentiste una emoción tan intensa que parecía incuestionable? ¿Una ansiedad que te aseguraba algo malo va a pasar? ¿O esa ira que te convencía de que tenías razón al explotar, de que no había otra opción que gritar, huir o callar con amargura? Esas emociones llegan como voces poderosas, seguras de sí mismas. Hablan con convicción, como si fueran verdades absolutas. Y el problema es que muchas veces les creemos. Pero aquí está una de las verdades más incómodas y liberadoras que necesitas escuchar. No todo lo que sientes es verdad. Marco Aurelio, emperador de Roma y estoico, escribió en sus meditaciones: el alma se convierte en aquello con lo que se ocupa. Es decir, si alimentas tu mente con miedo, dudas, resentimiento o autocompasión, tarde o temprano te convertirás en eso. No porque esas emociones te definan, sino porque las has adoptado como parte de tu identidad. Sentir es humano, pero creer ciegamente en todo lo que sientes es peligroso. ¿Sabes esos días en que despiertas con la sensación de no servir para nada, en los que todo parece gris, sin sentido, sin rumbo? Ese sentimiento es real, duele, pero no es una sentencia. Es solo un reflejo temporal de lo que estás viviendo por dentro. Muchas veces distorsionado por noches sin dormir, conversaciones mal procesadas, frustraciones acumuladas. El problema comienza cuando le das a esas sensaciones el poder de definir quién eres. La ira, por ejemplo. ¿Cuántas veces has reaccionado y luego te has arrepentido? En el calor del momento parecía inevitable, pero luego, con claridad, te diste cuenta de que actuaste más desde la emoción que desde la verdad. Lo mismo sucede con la ansiedad. Esa predicción catastrófica que tu mente construye rara vez se cumple, pero el sufrimiento llega con todo, como si ya fuera real. El estoicismo propone una postura firme ante las emociones, observarlas sin identificarse con ellas, ver el miedo sin convertirse en miedo, sentir el dolor sin ser consumido por él, reconocer el pensamiento negativo sin invitarlo a quedarse. Es como una tormenta. Tú estás en el barco, el mar está agitado, la lluvia golpea, pero tú sabes, la tormenta no es el océano, y el océano no eres tú. La emoción es una ola. Lo que determina tu estabilidad es si aprendes a navegar o si te dejas ahogar. Marco Aurelio no escribía sus reflexiones para los demás, sino para sí mismo. Era su forma de anclarse en medio del caos, y ese puede ser también tu ejercicio: escribir lo que sientes, cuestionar lo que piensas, observar lo que te domina, crear distancia entre sentir y ser. Sí, las emociones
emociones tienen mensajes. El miedo puede advertir. La tristeza puede señalar un duelo no resuelto. La ira puede marcar un límite cruzado. Pero la clave está en usar la emoción como brújula, no como sentencia. ¿Cuántas veces trataste como verdad algo que era solo el eco de una herida antigua? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar? ¿Cuántas personas alejaste? ¿Cuántos planes abandonaste solo por confiar demasiado en una emoción pasajera? El alma, decía Marco Aurelio, se moldea por donde pone su atención. Si pasas el día alimentando tus peores pensamientos, tu identidad será esculpida por ellos. Pero si en cambio aprendes a cuestionar lo que sientes, a responder con claridad y no con impulso, entonces recuperas el control sobre ti mismo. El objetivo no es volverse frío, es volverse lúcido, tener una mente que siente, pero que también decide, un alma que acoge, pero que no se somete, un corazón que vibra, pero que no se entrega al caos, porque la peor prisión no es lo que sientes, sino creer que por sentirlo es verdad. Verdad número 4. El deseo sin fin te está esclavizando. Tal vez ya hayas notado este patrón. La euforia de conseguir algo nuevo dura menos de lo que tardaste en alcanzar. La casa nueva, la relación soñada, el cuerpo ideal. Por un instante todo parece encajar, pero pronto surge una nueva inquietud, otro deseo, otra meta, otra promesa de felicidad futura. Y el ciclo comienza otra vez, sin pausa, sin descanso. Ese movimiento constante, aunque silencioso, es lo que hace que el deseo sea tan peligroso. Promete plenitud, pero te encadena a la sensación de que nunca es suficiente. Te impulsa a correr, pero no te permite llegar. La satisfacción que ofrece siempre es condicional, siempre está adelante, siempre más lejos de lo que parecía. Y mientras tanto, la vida real, la que solo ocurre en el presente, queda para después. Es aquí donde la sabiduría antigua se vuelve más actual que nunca. Una frase clásica dice: no busques la felicidad en obtener o disfrutar, sino en no desear, porque ser feliz consiste en ser libre. No se trata de desinterés, sino de liberación. No propone abandonar la acción o la ambición, sino romper con la ilusión de que el deseo es el único motor de la realización. Cuanto más deseas, más te alejas de ti, porque comienzas a vivir en función de lo que falta, no de lo que tienes. El mundo moderno ha refinado esta cárcel. Cada notificación, cada anuncio, cada comparación en redes sociales refuerza la idea de que aún no tienes lo suficiente. Y esa sensación de carencia está diseñada no para destruirte, sino para mantenerte consumiendo. Pero esa hambre fabricada no tiene fin. Cuanto más la alimentas, más crece. Y cuanto más crece, más debilita tu capacidad de reconocer lo que es real. Desear no es el problema. El problema es la dependencia. Cuando crees que solo serás feliz después de lograr algo, ya perdiste. Porque la vida, entonces, se convierte en una preparación interminable para un momento que quizás nunca llegue. Y si llega, probablemente no dure. Vivir con conciencia es reconocer cuando el deseo deja de ser impulso creativo y se vuelve una cadena. Es notar el punto en que la motivación se convierte en obsesión. Y en ese momento, elegir diferente, actuar sin perderse, soñar sin olvidar dónde pisan tus pies. La propuesta no es vivir sin ganas, es identificar cuándo las ganas dejaron de servirte y pasaron a dominarte. Si despiertas todos los días con la sensación de que te falta algo, tal vez lo que falte no sea un nuevo objeto o estatus, sino el silencio necesario para escuchar lo que realmente importa. Y en ese silencio, algo raro sucede. Descubres que hay belleza en lo que ya es, en lo que ya está, en lo que no depende de logros, aprobación ni aplausos. La paz que aparece cuando no necesitas demostrar nada para sentirte completo es una paz que ningún deseo puede ofrecer. Y por eso es tan poderosa. Liberarte del deseo sin fin no es desconectarte del mundo, es por fin habitar tu propio centro. Entender que la felicidad no vive en la próxima victoria, sino en la elección constante de no dejarte esclavizar por lo que todavía falta. Verdad número 5. Te estás engañando sobre lo que significa tener éxito. Existe una idea que se repite por todos lados, en redes, en titulares, en conversaciones cotidianas. La idea de que el éxito tiene forma, color y horario, que está en quien llega primero, en quien gana más, en quien brilla más, en lo que deslumbra, lo que impresiona, lo que es visible. Una carrera silenciosa con millones de competidores mirando hacia los lados, intentando medir su felicidad con la vara ajena. Pero ese éxito que todos persiguen muchas veces no tiene nada que ver con la realización auténtica. Es un teatro de expectativas, donde cada uno interpreta un papel que ni siquiera eligió. Te esfuerzas, te adaptas, te empujas hacia una meta que tal vez ni te pertenece. Solo fue heredada, copiada o impuesta. Musonio Rufo, maestro estoico de enfoque práctico, decía que no es el objeto lo que tiene valor, sino la mirada que se posa sobre él. La cuestión nunca fue lo que se tiene o se alcanza, sino cómo se
vive eso. Si vives a la sombra de modelos impuestos, tarde o temprano descubrirás que llegaste a algún lugar, pero no es el tuyo. ¿Cuántas veces lograste algo que todos consideraban grande, pero que te dejó vacío por dentro? Un título que no te representa, un trabajo que te agota, aunque pague bien, una relación que parece perfecta desde fuera, pero que te exige renunciar a ti mismo como moneda de cambio. Todo eso puede parecer éxito, pero si te aleja de tu esencia, ¿realmente vale la pena? El estoicismo jamás midió la grandeza por las apariencias, siempre la vinculó al carácter, la coherencia, la capacidad de actuar con virtud, incluso cuando eso no traía aplausos. Tener éxito para un estoico es estar en paz con tus decisiones, no con la opinión pública, y eso requiere valentía, porque vivir tu propia noción de éxito muchas veces es ir contra la corriente, es ver a otros avanzar rápido y tú mantener tu ritmo, es elegir profundidad en lugar de velocidad, es aceptar ser invisible por un tiempo o toda la vida. Si eso significa no traicionarte, el verdadero éxito puede ser silencioso, puede estar en decir no a algo tentador porque sabes que te alejaría de tus principios, puede estar en vivir con menos pero dormir en calma, en no recibir aplausos pero sentirte completo, en no tener lo mejor del mundo pero ofrecer lo mejor de ti. No hay problema en querer reconocimiento o estabilidad, pero cuando esos deseos se vuelven el centro de tu existencia, empiezas a negociar demasiado. Cedes aquí, te ocultas allá, representas el papel que otros esperan, y poco a poco el precio del éxito aparece, tu propia libertad. Es necesario redefinir lo que importa, revisar tus metas, preguntarte con honestidad, ¿esto me acerca a mí o me borra? Muchas veces estamos tan ocupados corriendo detrás de lo grande que olvidamos vivir lo que realmente tiene valor. Y cuando finalmente llegamos, estamos demasiado agotados para celebrarlo. El éxito que vale es el que, incluso sin testigos, sigue teniendo sentido. El que no necesita mostrarse para ser real. El que nace desde dentro, sostenido por valores, propósito y decisiones conscientes. Si quieres ser grande, empieza desde adentro. Y si quieres ganar, primero descubre quién eres cuando nadie te ve, lejos de los filtros, fuera de escena. Porque el único éxito que no se deshace con el tiempo es el que se construyó sobre tu verdad. Verdad número 6. Tu evolución incomodará a muchas personas. Algunas transformaciones no hacen ruido, pero cambian tu mundo entero. No empiezan con grandes decisiones, sino con momentos íntimos de agotamiento, cuando te das cuenta de que ya no puedes seguir encajando en moldes que nunca te sirvieron. El cambio genuino nace cuando decides, día tras día, no traicionarte más. Y aunque esa decisión sea liberadora, también tiene un precio. Tu crecimiento incomoda, no hace falta anunciarlo. El malestar empieza en el momento en que dejas de repetir los comportamientos esperados, cuando trazas límites donde antes ofrecías concesiones, cuando dices no con firmeza donde antes sonreías por educación. Tu nueva postura se convierte en espejo para los demás, y no todos están listos para mirarse. Ese malestar que provocas no es arrogancia, es contraste. Mientras tú te mueves, muchos siguen en el mismo lugar, y tu evolución, aunque sea solo tuya, será percibida como una amenaza, un juicio, una traición. Algunos se sentirán heridos por tu decisión de avanzar, como si tu cambio revelara la cobardía de quienes no se atreven. No estás equivocado por crecer, solo estás saliendo del molde donde eras predecible, y eso asusta, porque muchas relaciones están basadas en una versión tuya que toleraba demasiado, callaba demasiado, se encogía para no molestar. Cuando esa versión desaparece, queda un vacío que el otro no sabe cómo llenar. Algunos intentarán devolverte a tu antiguo papel, te dirán que cambiaste, que te alejaste, que ya no eres el mismo, y quizás por un tiempo sientas culpa, pero esa culpa es solo el eco de tu identidad pasada intentando sobrevivir. Y tú no puedes seguir encogiéndote para que otros se sientan grandes. Llega un momento inevitable donde tienes que decidir ser fiel a lo que eras o comprometido con lo que estás convirtiéndote. Ahí es donde muchos retroceden, vuelven a pisitos, sus antiguos patrones, agradan, se tragan el malestar, posponen el renacimiento. Pero quienes siguen descubren una nueva vida, más solitaria sí, pero infinitamente más auténtica. El crecimiento real no rompe todos los lazos, solo reordena los que resisten al nuevo yo. Los vínculos que perduran son los que fueron forjados en la esencia, no en la conveniencia. Y esos, descubrirás, son escasos, pero valiosos. No necesitas cortar vínculos con rabia, ni justificarte ante todos. La constancia de tu nueva forma de ser será el filtro. Quien se incomoda con tu luz tal vez nunca haya amado tu luz, solo la sombra que proyectabas. Quien se aleja porque dejaste de ser su espejo, tal vez nunca fue verdadera compañía. Hierocles hablaba del crecimiento de la conciencia
conciencia como círculos que se expanden desde el interior hacia el mundo. Pero esa expansión exige desapego. No puedes seguir creciendo intentando encajar en los mismos espacios. Todo crecimiento real rompe algo, y está bien. Romper no es destruir, es abrir camino. Tu transformación es un pacto contigo mismo, incluso si duele, incluso si te aísla, incluso si pierdes a quienes solo sabían quererte incompleto. Sigue, sin ruido, sin explicaciones, solo sigue, porque quien realmente te ve reconocerá, incluso en silencio, que tu nueva versión no es arrogante, es valiente. Y eso, aunque incomode, también inspira. Verdad número 7. Hablas más de lo que vives. Hay una distancia profunda, aunque invisible, entre lo que se dice y lo que se hace. En un mundo donde todos tienen un lugar para expresarse, el silencio se ha vuelto escaso. Confundimos discurso con transformación. Explicamos cada paso, justificamos cada elección. Compartimos nuestras intenciones como si las palabras fueran acciones. Pero las palabras no cambian la vida, solo la experiencia lo hace. Cleantes, sucesor de Zenón, enseñaba que la verdad tiene un lenguaje directo, y no se refería solo a la claridad verbal, sino a la coherencia entre lo que se dice y lo que se es. Para los estoicos, la verdad no se encuentra en la elocuencia, sino en la firmeza del comportamiento. ¿Cuántas veces dijiste que ibas a cambiar, pero repetiste los mismos sabios? ¿Cuántas promesas te hiciste a ti mismo que olvidaste al día siguiente? ¿Cuántas veces hablaste de fuerza y autocontrol, pero reaccionaste con impulso y debilidad? El problema no es equivocarse, sino cubrir la falta de acción con palabras anticipadas. Hay quienes hablan de valentía, pero evitan todo sufrimiento. Quienes predican equilibrio, pero viven en extremos. Quienes enseñan lo que nunca enfrentaron. Eso no es coherencia, es ilusión. Y esa ilusión pospone el cambio real. Hablar alivia la presión, da la sensación de movimiento, pero es una trampa. Las palabras dan forma, pero solo la acción da contenido. Sin práctica, todo lo que construyes es expectativa, y la expectativa sin sustancia se desploma con el primer viento en contra. La verdad, como decía Cleantes, es simple. No necesitas anunciar tu renovación, necesitas vivirla. No tienes que convencer a nadie de tu crecimiento, tienes que crecer, porque el discurso no sostiene el dolor. Y cuando todo se derrumba, lo que te mantiene de pie no son tus declaraciones, sino las raíces de lo que has vivido. Hay una vanidad oculta en querer parecer sabio antes de serlo, en desear reconocimiento por un camino que ni siquiera has iniciado. Eso nos lleva a estudiar para enseñar, no para transformarnos, a repetir frases bonitas que impresionan pero no sanan, a usar el conocimiento como escudo, no como puente. El estoicismo no se trata de aparentar virtud, sino de ser virtuoso, y para hacerlo se necesita silencio, abandonar el escenario, comprometerse con el backstage. Es en la oscuridad de la práctica donde la luz del cambio se enciende, y esa luz no grita, simplemente ilumina. Piensa, ¿cuántas cosas has dicho pero aún no has vivido? ¿Cuántas veces afirmaste, ya cambié, pero ese cambio no se volvió hábito? ¿Cuántos ya lo entendí, aún no se han convertido en decisiones? No necesitas más discursos, necesitas más presencia, necesitas convertirte en lo que dices querer ser, y eso no se logra con frases, sino con decisiones constantes, con actos coherentes, con errores sinceros y nuevos comienzos reales. La coherencia tiene un sonido silencioso, resuena en la ausencia de palabras. Cuando dejas de hablar de quién quieres ser y empiezas a hacerlo, todo cambia. Tus relaciones se transforman, tus prioridades se reordenan, la energía a tu alrededor se alinea. El mundo no necesita que lo impresiones, necesita que lo influyas con tu ejemplo, y eso empieza por dentro. Verdad número 8. Tu inestabilidad emocional te está saliendo cara. Algunas batallas no se ven, suceden por dentro, entre lo que sientes y lo que logras expresar, entre el impulso que estalla y la decisión de contener. Nadie lo ve, pero tú lo sabes. Hay días en que la emoción te domina, te desgasta, te expone, y el rastro que deja cuesta mucho más de lo que parecía al principio. Es fácil confundir intensidad con verdad, creer que estás siendo sincero cuando estallas, pensar que así soy yo, cuando en realidad estás hiriéndote a ti y a los demás. Pero el precio de la inestabilidad emocional no es solo interno, se expande, afecta tus relaciones, tu trabajo, tus elecciones. Decisiones que deberían ser firmes terminan dictadas por sentimientos pasajeros. Puedes tener muy claro lo que deseas, pero si no tienes equilibrio, cualquier contratiempo te derriba, porque quien lleva el timón no es tu razón, sino la emoción del momento. Un comentario fuera de lugar, una demora, una palabra malinterpretada, y adiós a tu paz, tu enfoque, tu control. Vivir así es como caminar sobre hielo delgado. El mundo no necesita ser cruel, con ser lo que es ya basta, porque todo se vuelve detonante, todo te afecta, todo se magnifica, y lo que parece hostilidad externa muchas veces
veces es solo el eco del caos que aún no has resuelto por dentro. Paz. Clave es dejar de justificarse. No basta con decir nadie me entiende o soy muy sensible. Eso es esconderse tras etiquetas. Sentir intensamente es una bendición, pero vivir como rehén de eso no. La profundidad no está en reaccionar a todo, sino en saber qué hacer con lo que se siente, en no permitir que el calor de un instante destruya lo que tanto te costó construir. Es posible sentir sin perderse, vivir emociones profundas sin que ellas tomen el control, pero eso requiere práctica, requiere observarte. Cuando la sangre hierve, cuando el corazón se acelera, cuando tu mente quiere responder, es ahí donde debes elegir diferente. No siempre será elegante, no siempre será comprendido, pero será auténtico, y eso es poder. Dominarse no es reprimir, es liderar. No negar lo que se siente, sino no entregarle las riendas de tu vida. Escuchar el miedo, pero no dejar que decida. Reconocer la rabia, pero no lanzarla al otro. Aceptar la tristeza, pero no instalarse en ella. Madurez emocional no es vivir sin conflictos, es atravesarlos sin volverte ellos. Poco a poco notarás, cada vez que eliges una pausa consciente, un silencio, una no reacción, te haces más fuerte, más estable, más confiable, más libre. Lo que te desgasta no es lo que otros te hacen, es lo que tú haces contigo cuando reaccionas sin pensar. Es la energía que gastas reconstruyendo lo que una palabra precipitada derrumbó. Es el tiempo perdido explicando lo que pudo evitarse con una actitud tranquila. No tienes que ser frío, tienes que ser sólido. Tienes que valorarte lo suficiente como para no permitir que una tormenta emocional arruine los cimientos de la vida que estás construyendo, porque la serenidad que buscas no está en lo que el mundo te da, está en cómo eliges responder a lo que te lanza. Verdad número 9. Estás cargando pesos que ya deberías haber soltado. No todo lo que llevas es tuyo, no todo lo que sostienes tiene que seguir contigo. Hay cargas que llegaron despacio, casi sin darte cuenta, una decepción que nunca sanó, un papel que aceptaste por miedo, por costumbre o por amor, un cansancio que heredaste, absorbiste, asumiste como si soltarlo fuera traicionar, pero a veces lo que impide tu evolución es justamente eso que aún no te atreves a dejar. Vivimos rodeados de frases que dicen que rendirse es de débiles, que renunciar es perder, que insistir aunque duela es virtud, pero no siempre eso es sabiduría. Hay perseverancias que no demuestran fuerza, solo miedo al cambio. Hecatón de Rodas lo comprendía bien. Para él, la moderación no era cobardía, sino claridad, saber qué merece tu energía y qué ya cumplió su ciclo. Y eso exige más valor que seguir fingiendo que todo está bien. Exige mirar hacia adentro y preguntarte, sin autoengaños, ¿por qué sigo aferrado a esto? Tal vez sigues atrapado en una imagen vieja de ti mismo. Tal vez mantienes una relación sin vida por miedo al vacío que vendrá. Tal vez insistes en un proyecto que ya no vibra, pero que no sabes cómo cerrar sin sentir que fracasaste. Y mientras tanto, tu energía se agota, tu tiempo se acorta, tu ligereza desaparece. Soltar no es rendirse. Rendirse es huir porque ya no te importa. Soltar es irse porque quedarse te paraliza. Uno es cobardía, el otro libertad sí cuesta, porque hay vínculos que aunque duelan todavía te definen. Hay historias que aunque estén cerradas aún alimentan tu identidad. Te acostumbras al peso, se vuelve parte de tu forma emocional. Y cuando piensas en dejarlo, una voz interna dice, tal vez todavía valga la pena, pero intentar revivir lo que ya está muerto es vivir entre sombras, es ocupar espacio con lo que ya no respira, es impedir que llegue lo nuevo, porque tus manos están ocupadas con lo viejo. No necesitas dramatizar el final, solo aceptarlo. Algunas cosas terminan no porque fallaron, sino porque ya cumplieron su misión, y quedarte en ellas es faltarles el respeto. Aprender a soltar es también aprender a confiar, confiar en que hay vida más allá de lo conocido, que el dolor del final es solo una transición, que el miedo a estar solo es el último apego antes de reencontrarte contigo mismo. No tienes que cargar todo lo que alguna vez significó algo. Puedes honrar sin retener, agradecer sin atar, cerrar sin romper. Eso es madurez, eso es liberación. No esperes que tu cuerpo colapse para notar el exceso. No esperes que tu corazón se endurezca para reconocer el peso. El tiempo no avisa, pero el alma lo siente. Cuando empieza a callar, cuando la creatividad se apaga, cuando la chispa se extingue, puede que estés intentando vivir con una maleta que debiste dejar atrás hace mucho. Detente, mira qué llevas en tus manos, sobre tus hombros, en tu memoria, y pregúntate, ¿esto todavía me sirve o solo ocupa el lugar de lo que podría llegar? Soltar duele, pero seguir cargando lo que ya no te pertenece duele más y cuesta mucho más de lo que imaginas. Verdad número 10. Estás intentando ser alguien que nunca necesitaste ser. La prisión más peligrosa es aquella que aceptas con una
sonrisa. Se instala lentamente cuando comienzas a adaptarte a lo que los demás esperan de ti, a callar para no incomodar, a ponerte máscaras que son aplaudidas pero que te asfixian por dentro. Al principio parece normal, solo quieres encajar, solo quieres evitar conflictos, pero un día te miras al espejo y te das cuenta, estás intentando ser alguien que jamás necesitaste convertirte. Ese esfuerzo constante por agradar, por encajar, por corresponder a las proyecciones ajenas, es una lucha que desgasta el alma. Empiezas a medir cada gesto, a filtrar cada palabra, a reprimir tus ideas, y lo más peligroso es que esa pérdida no ocurre de golpe, sucede lentamente, como una estatua que es lijada hasta perder sus rasgos originales. Diógenes, el joven, comprendía que la verdadera formación no es un proceso de acumulación, sino de eliminación. No se trata de ajustarse a moldes, sino de redescubrirse, descubrir quién eres sin filtros, sin expectativas ajenas, sin las voces que te moldearon sin permiso. No se trata de añadir, sino de quitar. Puedes pasar toda tu vida funcionando bien, dentro de un sistema que no respeta tu esencia. Puedes convertirte en experto en interpretar papeles, en responder como se espera, en pensar como es aceptable, y aún así sentirte vacío, porque el cuerpo puede fingir, pero el alma sabe cuándo está siendo negada. Muchos de tus conflictos internos nacen de esa grieta. Lo que muestras y lo que sientes van por caminos opuestos. Sabes que algo no encaja, pero no puedes recordar cuándo empezó a desalinearse. Tal vez fue ese sí que diste cuando querías gritar no, o cuando aceptaste un elogio por una versión de ti que ni tú respetas. Lo más trágico es que para ser aceptado acabas perdiendo lo más precioso que tienes, tu autenticidad. Y sin autenticidad, cada logro pesa, cada relación se vuelve frágil, cada alegría necesita actuación. Recuperarte exige valentía. Es volver al punto cero, reexaminar tus elecciones, rescatar tus rasgos verdaderos, reconectar con tus intenciones más puras, preguntarte con una brutal honestidad, ¿quién soy cuando nadie me ve? Y desde ahí, reconstruir la confianza de poder habitar tu propia piel sin vergüenza. No tienes que ser extraordinario para ser íntegro. No necesitas agradar a todos para merecer amor. Quizá la versión que creaste para sobrevivir te protegió, pero ahora ya no es necesaria. Ahora es tiempo de permitir que tu esencia emerja. La autenticidad tiene un precio. Puede decepcionar a quienes se alimentaban de tu personaje, pero el precio de seguir fingiendo es aún mayor, porque cada vez que te escondes, le dices a tu alma que no es digna de mostrarse. Libérate de la obligación de representar. Sé menos perfecto y más real. Cambia el peso de la imagen por la ligereza de la esencia, y poco a poco, todo a tu alrededor empezará a reorganizarse. No por magia, sino porque la verdad, aunque sea silenciosa, tiene una fuerza que ninguna máscara puede sostener por mucho tiempo. Verdad número 11. El exceso está diluyendo tu enfoque. Existe un tipo de ruido que no proviene del mundo externo, viene de dentro. No se oye pero se siente. Es un cúmulo de tareas, expectativas, información, pensamientos, todo ocurriendo a la vez, sin orden, sin pausa. Despiertas con eso, duermes con eso, y entre un momento y otro te distraes lo suficiente para no enfrentar su origen. ¿Conoces esa sensación? La mente nunca se apaga, el cuerpo reposa pero los pensamientos siguen, y el alma con el tiempo se ahoga en ese exceso, pierde claridad, pierde dirección, pierde sentido. Cornuto, un pensador estoico romano, afirmaba que la verdadera sabiduría nace del silencio interior, pero ese silencio no es la ausencia de ruido, es el espacio entre el estímulo y la reacción, es el intervalo en el que la conciencia puede hablar antes de que el mundo grite. Cuando ese espacio desaparece, sepultado bajo agendas saturadas, redes sociales, metas impuestas, lo que se pierde no es solo tiempo, es significado. Vivimos como si el valor de la vida estuviera en la cantidad. ¿Cuántos seguidores? ¿Cuántos títulos? ¿Cuántas tareas? Pero la abundancia sin propósito se vuelve confusión, y la confusión, aunque parece ocupación, solo enmascara el vacío. Puedes estar involucrado en muchas cosas y, aún así, estar completamente desconectado, porque la conexión no depende de cuánto haces, sino de cuánta atención das, y para eso necesitas vaciarte. La palabra vaciar da miedo porque suena a pérdida, pero en realidad es liberación. Vaciarse es lo que permite que puedas ver lo esencial. Mientras estés lleno de compromisos que no te representan, de relaciones que te consumen, de pensamientos heredados, no podrás escuchar lo que tu alma quiere decir. Y ella susurra, nunca grita. Es en el silencio donde surgen las respuestas más importantes, donde te das cuenta de que no necesitabas otro curso, otra meta, otra validación. Lo que buscabas afuera era solo el eco de tu falta de escucha interior. Pero este reencuentro exige
exige valentía. Valentía para dejar espacios vacíos en tu agenda, en tu casa, en tu corazón. Aceptar que no necesitas estar disponible todo el tiempo, que decir no también es cuidar de ti. Reducir no es retroceder, es afinar. Observa tu rutina. Pregúntate, ¿dónde está el exceso? ¿Qué estoy sosteniendo que ya no tiene razón de ser? ¿Qué estoy oyendo que ya no me pertenece? ¿Qué estoy aceptando por miedo y no por deseo? Y entonces comienza. No hace falta cortar todo de golpe. Solo haz silencio con intención. Crea espacios donde ninguna voz externa interfiera, no como una huida, sino como reconexión, porque el alma solo vuelve a hablar cuando sabe que tiene espacio para existir. Y cuando habla, todo cambia. No necesitas hacer más, necesitas escuchar mejor. Y para eso primero tienes que escuchar el silencio. Verdad número 12. Tu incoherencia está drenando tu fuerza. Hay una energía invisible, pero perceptible, la de la coherencia. Cuando lo que piensas, dices y haces está alineado, algo se ordena dentro de ti. Tu presencia se fortalece, tu voz transmite convicción. Tu mirada revela algo que no se puede fingir, integridad. Pero cuando hay un desfase entre esas partes, cuando defiendes algo, dices otra cosa y actúas diferente, es como vivir con los cables cruzados por dentro. La fricción interna es constante y la energía que podrías usar para avanzar se escapa por esas pequeñas incoherencias diarias. El valor del carácter no está en grandes gestos, sino en la fidelidad a tu conciencia. La coherencia real es elegir lo correcto incluso cuando nadie te ve. Es preferir la verdad al aplauso, cumplir lo que te prometiste, aunque nadie te lo exija. En un mundo donde la imagen pesa más que el valor, mantenerse coherente es un acto revolucionario. La tentación de ajustar el discurso para agradar, de adaptar el comportamiento para obtener resultados rápidos, de traicionar principios por conveniencia, es diaria, pero cada pequeña traición te cuesta. Y lo que más pierde no es tu reputación, es tu confianza en ti mismo. Y cuando dejas de confiar en ti, ninguna motivación externa es suficiente, porque en el fondo sabes que estás traicionando algo sagrado, tu verdad. Recuperar tu fuerza comienza con una decisión: dejar de fingir, alinear lo que piensas, lo que dices y lo que haces, no para parecer bueno, sino para sentirte íntegro, porque no hay poder más real que vivir en paz con tu reflejo. A lo largo de estas 15 verdades, es natural haber sentido incomodidad. Ellas no señalan al mundo, te miran a ti. Cada frase fue una invitación al coraje, no para juzgarte, sino para despertarte, porque la vida, cruda y sin pausas, no espera, no consuela, no se justifica, solo avanza, y tú decides si serás arrastrado por ella o si vas a caminar con conciencia junto a ella. La gran lección de este viaje es directa. La libertad, la claridad, la fuerza interior no se mendigan, se cultivan desde dentro. El estoicismo no es un refugio, es una revolución silenciosa. Te permite caminar firme incluso en medio del caos, y más que eso, te invita a que seas tú quien transforme ese caos en carácter. Si has llegado hasta aquí, es porque ya empezaste a despertar. No te detengas. Tu camino puede ser silencioso, pero su impacto será profundo. Primero en ti, luego en todo lo que tocas. Gracias por ver este video. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal y le des me gusta. Activa también la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas publicaciones. Hasta el próximo video.